Buenas noches, mi nombre es Tatiana Maya, soy administradora de empresas, tengo más de 5 años de experiencia en la gestión de proyectos, el procesamiento y análisis de datos, tanto técnicos como financieros. Tengo un interés particular por la aplicación tanto de la inteligencia artificial como de las demás tecnologías emergentes en la toma de decisiones, dado que esto está vinculado particularmente en mi experiencia en términos profesionales. Para el día de hoy he denominado a esta ponencia Arquitectura de Decisión Financiera en una sociedad del conocimiento, tecnologías emergentes para el desarrollo de las finanzas inteligentes. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Cuántas decisiones financieras importantes ustedes creen que se toman hoy en las organizaciones basándose realmente en datos y no solamente en la intuición o en la experiencia de quien? Vivimos en una época donde las empresas generan enormes volúmenes de información, tanto técnica como financiera, cada mes, cada semana, incluso cada día. Sin embargo, paradójicamente, muchas organizaciones aún toman decisiones estratégicas con información fragmentada o subutilizada en la mayoría de los casos. Hoy, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica de datos, el business intelligence, están transformando radicalmente la forma en que se analiza la información financiera. Pero el verdadero desafío no es solo tener más datos o más tecnología. El desafío es transformar estos datos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas. Precisamente, hoy traigo una propuesta conceptual que he denominado Arquitectura de Decisión Financiera Inteligente, orientada a integrar tecnologías emergentes con el conocimiento humano y el valor de este conocimiento para fortalecer las finanzas en las sociedades del conocimiento. Ahora bien, para comprender la importancia de las arquitecturas de decisión financiera, es necesario situarnos en el contexto de la transformación digital de las finanzas. En las últimas décadas, el desarrollo acelerado de las tecnologías digitales ha generado cambios profundos y radicales en la forma en la que las organizaciones gestionan tanto la información como la toma de decisiones. Hoy, las empresas operan en lo que muchos autores denominan la sociedad del conocimiento. Es básicamente un entorno que está caracterizado por la disponibilidad masiva de información, la digitalización de procesos y además la necesidad de tomar decisiones cada vez más rápidas y estratégicas. En este escenario, las áreas financieras han dejado de ser únicamente espacios de registro contable para convertirse en centros estratégicos de análisis y generación de conocimiento organizacional. Tradicionalmente, los sistemas contables se enfocaban en registrar las operaciones económicas y en producir estados financieros que describían lo que había ocurrido en el pasado. Este enfoque, aunque sigue siendo fundamental, resulta insuficiente frente a las dinámicas actuales de los mercados, porque con la incorporación de tecnologías como el business intelligence, la analítica de datos y la inteligencia artificial, las organizaciones han comenzado a evolucionar hacia lo que hoy denominamos finanzas inteligentes. Y estas finanzas inteligentes permiten no solo analizar la información histórica, sino también identificar patrones, visualizar tendencias y anticipar escenarios financieros futuros. Por ejemplo, herramientas de visualización de datos que permiten monitorear indicadores financieros en tiempo real. Mientras que, por otro lado, modelos de analítica avanzada pueden llegar a proyectar comportamientos tanto de ingresos, costos o riesgos financieros. Sin embargo, lo más importante a destacar acá es que la incorporación de tecnologías emergentes no reemplaza el papel del perfil del profesional financiero, sino que por el contrario, lo que hace es que revaloriza su capacidad de interpretación, intuición y toma de decisiones para que sean cada vez más estratégicas, con más conciencia. Con la información suficiente vamos a tomar una mejor decisión. Las herramientas tecnológicas pueden llegar a procesar grandes volúmenes de datos, pero la comprensión del contexto organizacional, la evaluación de los riesgos y la definición de las estrategias siguen dependiendo del conocimiento humano. En este contexto surge la necesidad de integrar de manera estructurada
datos financieros, herramientas tecnológicas y capacidades analíticas. Precisamente por todo esto es que se ha generado o se ha desarrollado con el objetivo de esta ponencia mm, el modelo de arquitectura de decisión financiera inteligente, el cual es una propuesta conceptual orientada a transformar los datos financieros en conocimiento estratégico para apoyar la toma de decisiones en las organizaciones. Para comprender el papel que hoy tienen las tecnologías emergentes en la gestión financiera, es importante referirnos al concepto de sociedad del conocimiento, del cual ya les he mencionado varias veces en esta ponencia. El término fue desarrollado ampliamente por Peter Drucker, de quien seguramente hemos oído escuchar, quien planteó que en las economías contemporáneas el recurso más importante ya no es únicamente el capital o el trabajo, sino que viene a ser el conocimiento. En este contexto, las organizaciones generan valor principalmente a partir de su capacidad para producir, gestionar y aplicar el conocimiento en sus procesos de toma de decisiones. Posteriormente, Manuel Castells profundizó esta idea al descubrir el surgimiento de una sociedad en red, que está caracterizada por la interconexión global de la información y por el uso intensivo de las tecnologías digitales, que lo que permiten hacer es tanto producir como procesar y distribuir el conocimiento a gran escala. En este escenario, diríamos que las organizaciones se enfrentan a un fenómeno cada vez más evidente, la abundancia de datos. Sin embargo, también es válido decir que disponer de datos no significa necesariamente disponer de conocimiento. Por esto, desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, diferentes autores han indicado y señalado que el verdadero valor surge cuando la información se interpreta, es contextualizada y transformada en conocimiento que sea útil para la acción. Este es el fundamento. Si trasladamos esta reflexión al campo de las finanzas, o le ponemos foco allí, observamos que las organizaciones hoy en día generan enormes volúmenes de información contable, presupuestal y financiera. Pero el reto no es únicamente almacenar o procesar los datos, sino interpretarlos. E interpretarlos con una óptica integral y holística. Porque al tener tanta data disponible, lo que nos pasa es que no logramos identificar todas las variables para procesarlas en conjunto y así tener una orientación para la toma de decisiones empresariales mucho más estratégica. Y es precisamente en este punto donde las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica de datos y las plataformas de inteligencia de negocios e incluso el machine learning se convierten en herramientas realmente relevantes para potenciar la capacidad analítica en las áreas financieras. Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, la tecnología no sustituye a los profesionales, como les venía diciendo en la introducción y en el contexto que veníamos dando, porque lo que debe hacer y lo que hace, a lo que debe llevar al profesional financiero, es ampliar su capacidad de análisis, de interpretación y sobre todo de decisión. Por esta razón, es necesario avanzar hacia modelos que integren de una manera estructurada los datos, la tecnología y el conocimiento humano que sigue siendo relevante. Mm, Todo esto para orientar a transformar la información financiera en conocimiento estratégico para las organizaciones. Habiendo ya hecho este contexto inicial de la transformación digital que ha tenido las finanzas y además habiendo aclarado el concepto de sociedades del conocimiento, eh, es inevitable ahora hablar de las tecnologías emergentes que están transformando las finanzas, porque lo que han hecho es redefinir los procesos tanto de análisis como de gestión financiera en las organizaciones en general. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Lo que hace es que permite analizar grandes volúmenes de datos financieros, identificar patrones y tendencias y generar predicciones sobre el desempeño económico. En el caso del Machine Learning y los modelos predictivos, lo que permiten es
aprender de grandes volúmenes de datos financieros. ¿Para qué? Para identificar patrones y tendencias también, para desarrollar modelos predictivos que anticipen los comportamientos financieros, además para proyectar escenarios relacionados, ya sea con ingresos, liquidez, presupuestos e inversiones, por ejemplo, explorar escenarios prospectivos que apoyen la planeación estratégica y además potenciar la capacidad analítica del profesional financiero, ya que le permiten integrar la tecnología y el conocimiento del experto. Por otro lado, tenemos la analítica de datos o Data Analytics, que facilita el análisis de indicadores financieros, la evaluación de tendencias y sobre todo la construcción de modelos de proyección. Tenemos también el Business Intelligence, que permite visualizar información financiera en tiempo real. Lo que hace es que sincroniza todas las fuentes de data y nos permite procesarla para poder ver de una manera resumida y estructurada indicadores clave y pues obviamente monitorearlos. Y por último tenemos la automatización de procesos financieros en general, que lo que permite es optimizar actividades repetitivas como la generación de reportes financieros, las conciliaciones contables y el seguimiento presupuestal, que son de las actividades más regulares. ¿Esto qué es lo que hace? Que reduce errores operativos y mejora la eficiencia administrativa. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace no es reemplazar la operación particular del profesional, sino que le ayuda a optimizar y a mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus labores, aprovechando y liberando el espacio para que se dedique a actividades de carácter mucho más estratégico. Como hemos venido diciendo, la transformación digital ha generado cambios significativos en la forma en la que las organizaciones gestionan la información y en consecuencia orientan sus procesos de toma de decisiones. El desarrollo de tecnologías de la información, el crecimiento exponencial de los datos y la digitalización de los procesos además, lo que han hecho es que han configurado un entorno que está caracterizado por el uso intensivo del conocimiento y la información como recursos valiosos para la estrategia de una compañía. En este contexto, las áreas financieras han experimentado una evolución que ha venido desarrollándose de manera progresiva y que trasciende las funciones tradicionales, pues del registro y control contable, básicamente. Mientras que, por ejemplo, los modelos financieros convencionales se enfocaban principalmente en la elaboración de reportes históricos y en la descripción del desempeño organizacional pasado, las dinámicas actuales demandan herramientas analíticas que le permitan a la organización y a los profesionales de estas áreas, pues interpretar grandes volúmenes de información y anticiparse a los posibles escenarios futuros, que con un entorno tan cambiante, pues pueden ser muy distantes los unos de los otros. La incorporación de tecnologías emergentes que hemos mencionado anteriormente han posibilitado el desarrollo de los enfoques que están orientados hacia las denominadas finanzas inteligentes, que ya también las hemos mencionado, las cuales lo que hacen es integrar las capacidades del análisis predictivo, la visualización de los datos y el monitoreo de los indicadores en tiempo real. Estas herramientas permiten fortalecer tanto la planeación financiera como mejorar la calidad de las decisiones estratégicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la transformación digital de las finanzas no depende únicamente de la adopción tecnológica, como muchos aún piensan. En el marco de la sociedad del conocimiento, el valor organizacional se genera a partir de la articulación entre las capacidades tecnológicas y las competencias analíticas de las personas, del talento humano, de la experiencia, del manejo. En consecuencia, el profesional financiero asume un rol cada vez más estratégico, orientado a la interpretación de la información, a la comprensión del contexto organizacional y pues a la toma de decisiones fundamentadas en datos. Desde esta perspectiva, surge una necesidad de desarrollar modelos que permitan integrar de manera sistémica los procesos tanto de captura, análisis e interpretación de la información financiera. En este escenario,
las arquitecturas de decisión financiera basadas en tecnologías emergentes, como las ya mencionadas, se constituyen en una alternativa conceptual para transformar los datos financieros en conocimiento útil y estratégico, fortaleciendo la gestión empresarial en entornos que están caracterizados por la complejidad y la alta disponibilidad de información. Después de haber revisado el contexto de la transformación digital de las finanzas, quisiera presentarles brevemente una propuesta conceptual que denominé Modelo de Arquitectura de Decisión Financiera Inteligente o ADFI. Este modelo lo que propone es un flujo sencillo, pero poderoso para transformar pues los datos financieros de las decisiones estratégicas, integrando 4 niveles. Primero, un ecosistema de datos financieros. Segundo, un procesamiento y gestión de datos. Tercer nivel, analítica financiera e inteligente. Y cuarto nivel, decisión estratégica. Porque la tecnología procesa datos, pero el conocimiento humano es el que permite la toma de decisiones. Entonces vamos a ir evolucionando en los diferentes niveles, desde la contabilidad y el conocimiento del mercado o la data regular. Vamos a pasar a la organización y la depuración de la información para poder llegar a la definición, manejo y visualización y monitoreo de indicadores para la generación de predicciones. Y por último, apalancarse en la interpretación humana, en el conocimiento y en la experiencia, e incluso en modelos, por ejemplo, como de Machine Learning, para las decisiones estratégicas. Ahora bien, dicho esto, la idea central es que los datos por sí solos no generan valor. El valor surge cuando los datos se organizan, se analizan y se interpretan con algún foco particular de análisis o de manejo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el nivel 1, el ecosistema de datos financieros, como les decía hace un momento, enfocado en la contabilidad y el mercado, este primer nivel corresponde al ecosistema de datos financieros, es decir, las fuentes de información que alimentan el análisis. En muchas organizaciones, la información financiera se encuentra dispersa en diferentes sistemas de contabilidad, de presupuestos, de ventas, de costos y también en variables externas del mercado que tienen incidencia sobre la data y sobre los posibles escenarios futuros. Por ejemplo, pensemos en una empresa comercial que desea analizar su rentabilidad. Los datos más relevantes podrían provenir de los estados financieros, registros de ventas, costos de operación, cartera de clientes, por ejemplo, información del mercado como tasas de interés o inflación. Y con estos datos se pueden calcular indicadores que son relevantes, como por ejemplo el margen de la rentabilidad, la rotación de inventarios, algunos indicadores de liquidez o de flujo de efectivo, niveles de endeudamiento. Pero si imaginamos un caso sencillo de, por ejemplo, una empresa que detecta que sus ventas crecieron un 12% en el último año, pero su flujo de caja disminuyó, solo observando los estados financieros podría parecer una situación contradictoria, pero al analizar e integrar información de cartera, por ejemplo, se descubre que el tiempo promedio de pago de los clientes pasó de 45 a 90 días. Esto cambia completamente la interpretación del problema, porque aquí vemos cómo el ecosistema de los datos permite comprender la realidad financiera con una mayor profundidad. Con esto pasamos al segundo nivel, el procesamiento de datos, que requiere una organización y depuración inicial. Este segundo nivel corresponde a esa etapa en donde la información se organiza, se limpia y se estructura para poder ser analizada. Y algo importante es que esto no requiere necesariamente grandes digamos que sistemas de infraestructura tecnológica. Muchas organizaciones pueden comenzar utilizando herramientas de fácil acceso, como por ejemplo Excel, porque Excel sigue siendo una herramienta
muy poderosa para el análisis financiero. Por ejemplo, con el uso de tablas dinámicas podemos consolidar información de ventas, de gastos, de costos de una manera muy ágil. Mm, un analista financiero puede construir rápidamente un modelo que le muestre la rentabilidad del producto, el comportamiento mensual de los ingresos, la variación de los gastos operativos. Mm, otro ejemplo, por ejemplo, interesante puede llegar a ser el Power Query, que es una de las herramientas que está disponible en este momento por medio del ecosistema de Google, en donde es posible conectar Excel con diferentes fuentes de datos y actualizar de manera automática la información, por ejemplo, vinculando diferentes fuentes de información. Por ejemplo, una empresa puede integrar en un mismo archivo datos contables, registros de ventas, información de inventarios y actualizar todo con un solo clic, porque es el alcance que tienen este tipo de herramientas. También tenemos herramientas como Google Sheets, que pues lo que hacen es que permiten generar un trabajo colaborativo en la nube o es parte como de las herramientas y los beneficios que genera. Eh, que incluso con aplicaciones o complementos como AppScript, por ejemplo, en el caso de Google Sheets, incluso es posible automatizar tareas como actualizar bases de datos, enviar reportes financieros automáticos, mm, integrar datos desde otras plataformas y demás. Esto demuestra que el primer paso hacia las finanzas inteligentes no es comprar la tecnología más evolucionada, robusta o costosa, sino aprovechar mejor las herramientas que están a la disposición y al alcance de cada una de las organizaciones, tanto en la medida del tamaño que tenga como de la necesidad que requiera, ¿verdad? Ahora, si nos pasamos al tercer nivel, que es el de analítica financiera, entonces ya empezamos a incorporar temas de indicadores y predicciones. Una vez que los datos están organizados, entramos a este nivel, porque aquí es donde los datos comienzan a convertirse en conocimiento. Herramientas como por ejemplo Power BI o Tableau permiten construir dashboards financieros interactivos de fácil manejo, de fácil comprensión, como por ejemplo en un tablero financiero un gerente puede llegar a visualizar en segundos y de manera, em, digamos que rápida y condensada para poder monitorear la evolución mensual de los ingresos, el margen de rentabilidad, incluso categorizado por producto, o poderlo seleccionar y filtrar de esa manera, el nivel de liquidez de la empresa, el comportamiento de los gastos operativos eh, y demás datos que pueden llegar a ser relevantes para el foco de análisis de quien esté validando la información o analizándola en ese momento, ¿verdad? Mm, Pero el verdadero potencial aparece cuando lo que hacemos es incorporar la analítica predictiva, porque aquí entran otras herramientas como por ejemplo Python y los modelos de Machine Learning, en donde pensamos, por ejemplo, en un ejemplo práctico. Digamos que una empresa que tiene datos históricos de ventas de los últimos 5 años, que es un tiempo prudencial, información suficiente para generar una tendencia, con un modelo sencillo de aprendizaje automático, se pueden llegar a analizar estos datos para predecir las ventas de los próximos meses e incluso de los próximos años. Esto permite anticipar decisiones como, por ejemplo, cuánto producir, cuánto inventario mantener o de cuánto abastecerse, cuánto capital de trabajo se va a requerir para el funcionamiento y demás, y no saturar la caja, por ejemplo. Em, Otro ejemplo interesante es la simulación de escenarios, en donde supongamos que una empresa quiere evaluar qué pasaría si el precio del producto baja un 10%. Con herramientas de analítica financiera, lo que podemos hacer es simular el impacto en ventas, el impacto en rentabilidad o en flujo de caja. Y eso permite tomar decisiones más informadas para atacar en qué parte o de qué forma podría llegar a verse afectada la estructura financiera y de soporte de la empresa, ¿verdad? Mm, Esto podría también llegar a apoyar la reducción de la incertidumbre, porque al evaluar diferentes escenarios posibles con información real,
pues podemos llegar a generar un mejor plan de reacción ante la identificación de los riesgos que esto nos genere. Por último, al llegar al cuarto nivel, que es el de decisiones estratégicas, en donde se empieza a involucrar la interpretación humana, es importante hacer una aclaración importante o relevante, porque las herramientas tecnológicas pueden procesar datos, generar predicciones y construir modelos, pero la decisión final sigue siendo del ser humano. El valor real surge cuando los resultados del análisis se combinan, tanto con el conocimiento del profesional, con la experiencia organizacional y con la intuición estratégica que tiene el ser humano, que tiene el profesional y que ha desarrollado. Por ejemplo, pensemos que un modelo predictivo indica que una empresa debería reducir una línea de producto porque su rentabilidad futura parece que va en tendencia a la baja. Sin embargo, el gerente financiero sabe que ese producto es muy importante para mantener relaciones con los clientes estratégicos. Es decir, tiene otro componente de factor de conocimiento de relación comercial, de complementos, hablamos de, en términos económicos, productos complementarios y demás, que llegan a ser muy relevantes y antes de tomar una decisión de este tipo, pues en este caso el análisis del algoritmo es útil, por supuesto, pero la decisión final debe ser considerada con todo el contexto del negocio que tiene en este caso el profesional. Por eso, el Machine Learning debe entenderse como un sistema de apoyo a las decisiones, no solo como un sustituto del juicio profesional, sino que pues lo que permite hacer es complementar, porque desde el entrenamiento que se le haga al modelo, desde el conocimiento del profesional, va a arrojarnos información, proyecciones, indicaciones y propuestas, pero no es completamente útil para sustituir el juicio de una persona que cuenta con la experiencia y demás elementos que quizá no fueron contemplados en el momento en el que se alimentó el modelo. Claro está que a medida que esto se va desarrollando y se va generando, el modelo va perfeccionándose. Ahora bien, a manera de conclusión o de cierre del modelo, en síntesis, podríamos decir que este modelo de arquitectura de decisión financiera inteligente propone un flujo de valor que transforma los datos en decisiones. Es decir, empezamos por los datos financieros, pasamos al procesamiento de los datos, analítica o digamos que generación de un análisis más estratégico de estos datos para llegar a una interpretación y terminar con una decisión que sea mucho más acertada para el foco que se esté buscando en el momento. Y el mensaje central vendría a ser el siguiente. En la sociedad del conocimiento, la ventaja competitiva no está solo en tener los datos o la tecnología, sino en saber cómo interpretarlos para tomar mejores decisiones, en este caso financieras. Dicho esto, ah, pues la pregunta hoy sería, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué ideas clave podríamos llevarnos de este cierre? Por ejemplo, como nos señala Peter Drucker, el conocimiento se ha convertido en el principal recurso económico de las organizaciones. En este contexto, la gestión financiera ya no depende únicamente de la información disponible, sino de la capacidad para transformarla en conocimiento útil. Mm, por otro lado, las tecnologías emergentes están ampliando de manera significativa la capacidad analítica de las organizaciones. Sin embargo, la interpretación estratégica de la información continúa siendo una función esencial del profesional financiero. Otra idea clave. En la actualidad, herramientas como la analítica de datos, la inteligencia artificial y el machine learning están transformando los modelos tradicionales de gestión financiera, permitiendo anticipar tendencias, simular escenarios y fortalecer la planeación organizacional. No obstante, el verdadero potencial de estas tecnologías se alcanza cuando se integran con el conocimiento profesional, la experiencia organizacional y la intuición estratégica.
elementos que permiten interpretar adecuadamente los resultados de los modelos analíticos. En ese sentido, el Machine Learning no debe entenderse únicamente como un sistema automatizado de predicción, sino como una herramienta que potencia la inteligencia humana para la toma de decisiones financieras. Siempre que exista un adecuado proceso de entendimiento y de supervisión profesional, el funcionamiento y la mejora va a estar garantizada. Mm, Otra idea que es muy relevante es que en la sociedad del conocimiento, las organizaciones que logren articular los datos, la tecnología y el conocimiento humano están en las mejores condiciones para tomar decisiones. Quiere decir que van con una ventaja por encima de los demás, porque serían decisiones financieras más informadas, más estratégicas y por ende más sostenibles, porque estarían anticipándose a los desafíos futuros. Mm, Y por último, quisiera dejarlos con la siguiente frase, y es, los datos generan información, el conocimiento genera decisiones y la inteligencia humana convierte esas decisiones en estrategia. ¿Por qué es importante esta frase o esta reflexión con la que las quiero dejar? Porque es importante ver qué papel y qué rol juegan cada uno de los elementos y de los recursos que tenemos hoy disponibles. Porque los datos me dan información, pero el conocimiento, que es la transformación de esa información y la interpretación de esa información, es la que genera decisiones informadas y estratégicas con el manejo y la articulación adecuada con la inteligencia y la experiencia del ser humano. Entonces, es importante que podamos darle el manejo y el aprovechamiento a las herramientas que tenemos disponibles para que sean útiles y para que de manera práctica podamos empezar a implementarlas desde los recursos que tenemos disponibles en nuestras organizaciones. Esa es la reflexión con la que los quiero dejar el día de hoy y pues eso es todo por hoy. Que estén muy bien.